Hola, buenas tardes. Estamos hoy nuevamente aquí en la nave de los misterios, aquí en la visiónradio.net. Habla para ustedes Iván Cerón. Y hoy vamos a reflexionar profundamente sobre un tema maravilloso. Y decimos ahora que un tema maravilloso porque hablar de la Gioconda es hablar de la madre. Hablar de la Gioconda es también decir que se le llama a este cuadro la Mona Lisa, y decimos que este cuadro en verdad es algo sublime, que lo lleva a sentir a uno algo en el corazón. Siente uno algo muy sublime, como si encontrara uno frente a un ángel. Y entonces vamos a estar reflexionando en este punto. Indiscutiblemente, hablar de este cuadro, de la Gioconda, es también hablar del amor. Y el amor está más allá del bien y del mal. Por eso es difícil nosotros comprender el amor de una madre. Es difícil uno comprender cómo se manifiesta el amor en la naturaleza. Es difícil uno comprender cómo se manifiesta una madre en el corazón, cómo se manifiesta una madre en un Leonardo da Vinci, porque hemos hablado de todos los poderes o los ingenios que tenía Leonardo da Vinci, que se imaginó, tuvo una imaginación muy creadora y vio el futuro, y toda aquella imaginación lo plasmó en papeles, y el mundo no le creyó a Leonardo da Vinci, un gran genio que estuvimos hablando en la semana pasada. Pero recordemos, para los que de pronto no han estado escuchando, no escucharon nuestro programa pasado, que hablamos un poquito de Leonardo da Vinci, hablamos de Leonardo da Vinci en el arte, hablamos de Leonardo da Vinci en la filosofía, hablamos de Leonardo da Vinci en la religión, en la ciencia. Bueno, un genio de verdad, Leonardo da Vinci. Y entonces todos nos preguntamos de dónde sale toda esa sabiduría, tanta sabiduría en sus pinturas, porque cuando estuvimos reflexionando en el cuadro de la Última Cena, nos damos cuenta indiscutiblemente que este hombre no era normal, que este hombre es más allá de lo normal. Pero entonces, claro, nos invita a nosotros a reflexionar profundamente, si Leonardo da Vinci lo logró, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? Y entonces yo creo que cuando vamos a entrar ahora a estudiar el cuadro de la Mona Lisa, nos vamos a encontrar el secreto de Leonardo da Vinci. Es más, yo creo que el tema de hoy no debería llamarse como le hemos llamado hoy, la Gioconda, o rasgando el velo de la Gioconda. También podríamos decir que se llama este tema el secreto de Leonardo da Vinci. ¿Cuál era el secreto que tenía Leonardo da Vinci para manifestar tanto amor? Porque uno ve sus obras y indiscutiblemente en aquellas obras plasma el amor, lo plasma en la arquitectura, lo plasma en la salud, porque también hasta médico era Leonardo da Vinci. Entonces lo plasma en la ingeniería, lo plasma en la ciencia, y tenía una capacidad de observación profunda, veía el más allá. De verdad que estamos hablando de un misterio bastante interesante. ¿Y por qué decimos nosotros que rasgando el velo de la Gioconda? Porque indiscutiblemente en la Gioconda hay misterios maravillosos que vale la pena nosotros sentarnos a reflexionar. También contamos que hemos tenido la oportunidad de visitar el Museo del Prado en Madrid, y frente a mi esposa hemos tenido la oportunidad de mirar la Gioconda, la copia de la Gioconda, y se dice que la copia de la Gioconda que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid es un cuadro que fue pintado por un discípulo de Leonardo da Vinci, mientras que Leonardo da Vinci pintaba a su Mona Lisa, a su madre, a su Gioconda, al lado se encontraba
a su mejor alumno también tratando de inspirarse con aquel amor de Leonardo da Vinci. Y entonces, estando frente a aquel cuadro maravilloso de la Gioconda, que yo invito a todo el que esté escuchando hoy, vale la pena de tener un cuadro de estos en casa, porque es enigmático, es misterioso y te conecta con el amor. ¿Y el amor qué es? El amor es una fuerza maravillosa que produce tantos prodigios en el ser humano. Si el amor se multiplicara en el corazón, en las vidas de todos nosotros, se acabaría el coronavirus, se acabarían las guerras. Entonces, cuando nos encontrábamos nosotros frente a la Gioconda, a la Mona Lisa, a la copia de la Mona Lisa, allá en el Museo del Prado, que yo creo que no es mucha diferencia, veíamos a la Gioconda como si fuera un ser viviente, un ser viviente. Y miraba yo de mi parte, comento, me hacía hacia un lado y veía que la Mona Lisa me miraba, que la Gioconda me miraba, que esa madre me miraba. Y me movía para el lado izquierdo y como que aquella pintura se movía y en momentos sonreía. Y en sonrisa enigmática tiene el cuadro La Gioconda, una sonrisa hermosa invitándonos a nosotros a la felicidad, pero a la felicidad tranquila, pero a la felicidad serena. La Gioconda es un cuadro maravilloso para sentarse frente a aquel majestuoso cuadro y meditar profundamente. E inclusive ir más allá, porque meditar es aprenderse a unir con aquello con lo que meditas. Y entonces cuando uno se presenta frente a la Gioconda, vale la pena uno tratar de introducirse a aquel amor, entrarse en aquel amor, entrar en el corazón de aquella Gioconda. Y todos tenemos una Gioconda, porque es que Leonardo da Vinci está hablando de una madre divinal, una madre divinal que él tiene. Así como existe un padre, también existe una madre. Y entonces Leonardo da Vinci lo que nos invita a hacer es que nos metamos dentro del corazón de la madre, y ahí en el corazón de la madre meditar. Entonces, cuando estamos frente a la Gioconda, es tratar de unirnos a la Gioconda, es tratar de unirnos al amor, es tratar de unirnos a la ciencia, a la mística, a la religión, a todas las virtudes, porque la Gioconda son perlas verdaderamente preciosas que vale la pena tener en lo profundo de nuestro corazón. Y recordamos también a todos nuestros oyentes que Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, un pueblo próximo a Florencia, Italia. Es el autor de esta extraordinaria obra de arte trascendental titulada La Gioconda. Leonardo da Vinci fue hijo de un rico notario florentino de una campesina por los años 1455 y 1460. La familia se instaló en Florencia, donde Leonardo recibió las más exquisitas educación en la ciudad y participó de centros artísticos e intelectual de Italia. Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519 en Claus, en Francia. Leonardo da Vinci fue un gran genio. Lo mismo estudiaba anatomía humana, física, matemáticas, ingeniería, geología, cosmología, así como también las artes en general. Inventó artefactos precursores de los submarinos y de los aviones, etcétera. Y es considerado indiscutiblemente como uno de los más grandes artistas del Renacimiento. Por eso es que seguimos nosotros hablando de este tema, o de este gran hombre, que en realidad ahora viene a tratar de conectarnos con una madre divinal que hemos perdido, una madre divinal que es importante llamarla a nuestras vidas, porque aquel que vuelva a conectarse con su madre, aquel que vuelva a conectarse con el amor, indiscutiblemente tiene la capacidad
de eliminar cualquier sufrimiento de su vida. Entonces, cuando Leonardo da Vinci nos habla a nosotros sobre lo que es la última cena, él nos está hablando de un proceso, de una foto que se tomó o que él toma. Él puede visualizar una foto profunda que él hace sobre lo que es el martirio de Jesús o lo que es la última cena de Jesús. Y ahí plasma, se puede ver psicológicamente todo lo que sucede. Y entonces él visualiza todo aquello. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo plasma? Porque según diferentes estudiosos dicen que este cuadro es prácticamente perfecto, porque inclusive en ese cuadro se encuentra arquitectura. Y no solamente arquitectura, se encuentra ciencia, se encuentra religión, se encuentra filosofía. Y entonces, claro, ese cuadro lo inspira a uno decir, bueno, vamos a seguir estudiando la obra de Leonardo da Vinci. Entonces, hay dos tipos de imaginación. Existe la imaginación mecánica y existe la imaginación consciente. La imaginación mecánica no sirve, es la fantasía. Y la fantasía está formada con los desechos de la memoria. Ok, entonces quiere decir que Leonardo tenía una imaginación consciente, una imaginación activa, una imaginación intencional. Ese tipo de imaginación desarrollada es grandiosa, es sublime. Ese tipo de imaginación es divinal. O sea, necesitamos acudir nosotros a nuestra imaginación, pero una imaginación consciente. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos con la imaginación mecánica. Esa imaginación mecánica no sirve, es fantasía. Y cuando uno entra en la fantasía, pues entra en una mentira. ¿Y no será que al ser humano le ha pasado eso? Que ha entrado en una imaginación mecánica y entra en una fantasía. Entonces, por eso es importante hacernos conscientes que existen en nuestro interior una fantasía formada con desechos de la memoria. Seguimos aquí en la nave de los misterios y hoy estamos hablando, rasgando el velo de la Gioconda. La Gioconda, que también es conocida como la Madre, es un cuadro sublime que lleva a sentir un algo en el corazón. Siente uno algo sublime, como si se encontrara uno frente a un ángel. Entonces, indiscutiblemente que, retomando el tema y hablando de la imaginación, por eso es necesario uno hacerse consciente cómo funciona la imaginación mecánica. Porque la imaginación mecánica nos lleva a la fantasía. Y la fantasía es una mentira. Y cuando uno vive en la mentira, pues indiscutiblemente vive en la ignorancia. Y en medio de la ignorancia se produce mucho dolor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le sucede a la humanidad ahora mismo? Que se ha olvidado de la sabiduría. Porque cuando hablamos de la Gioconda es hablar de la sabiduría. Entonces es necesario hacernos conscientes, todos conscientes, de que aquella imaginación mecánica no nos permite a nosotros conectarnos con la verdadera sabiduría. Por eso hay que estar muy cuidadosos cómo utilizamos nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, porque hay veces dejamos que huele nuestra mente y se mete en una gran fantasía. Entonces, el llamado en este cuadro, nosotros reflexionando aquí con ustedes, queridos oyentes, es que nos hagamos conscientes, totalmente conscientes, de esa imaginación mecánica, de esa imaginación que inclusive produce dolor, porque indiscutiblemente cuando tú entras en una mentira, en una fantasía, a lo último uno termina sufriendo,
sufriendo, le termina uno doliendo el corazón porque anda metido en cosas irreales. Entonces vayamos a lo que es la imaginación consciente, una imaginación activa, una imaginación intencional. Este tipo de imaginación desarrollada es algo maravilloso. Entonces hay que enseñarnos a multiplicar esa imaginación. ¿Cómo multiplicamos aquella imaginación? Indiscutiblemente existen muchas técnicas. No solamente lo podemos decir, sino existen diferentes estudios o diferentes personas, diferentes profetas, diferentes maestros, como los queramos llamar, personas que les interesa comentar todo esto. Pero entonces, hablamos desde el punto de vista de la enseñanza gnóstica, que es lo que practicamos nosotros. ¿Cómo nosotros encontrar esa imaginación consciente? Ok, la imaginación consciente sale y nace de lo profundo del corazón. ¿Y cómo conectar al corazón? Pues nosotros conectamos al corazón cuando nosotros hacemos vibrar este chakra. Y ese chakra se le llama en el oriente el chakra anahata. Y este chakra tiene poderes. Entonces nosotros necesitamos hacer vibrar este chakra. Y usualmente se hace vibrar con el mantra Om. También se hace vibrar con la oración sentida, con la oración profunda, con una oración concentrada. E indiscutiblemente lo que va a pasar es que el corazón comienza a limpiar la mente. Y es que el corazón comienza a limpiar la mala hierba que hay en el corazón. ¿Y qué produce aquello? Que uno comienza a ver virtudes que uno nunca se imaginó. O sea, que cuando hablamos de una imaginación consciente, necesitamos nosotros limpiar el corazón, limpiarlo. ¿De qué? ¿Limpiarlo de qué? De las emociones negativas. Por esos tiempos existen muchas emociones negativas. Si uno se deja amarrar de aquellas emociones negativas, de aquellos malos pensamientos, pues indiscutiblemente va a producir un sinsabor tan grande, que inclusive va a querer esconderse de la vida. Entonces, es importante pues desarrollar esta imaginación creativa, que todos la tenemos, sino que por momentos nos distraemos, y hay veces, aquellos momentos, se multiplica mucho la distracción, y entonces cuando nosotros multiplicamos la distracción, nos olvidamos de lo bello, de lo hermoso, de lo sublime, del amor, nos olvidamos de Mater, nos olvidamos de la Madre Divina, y también se le llama Rani, o como le llaman en Egipto, Isis, o también se le llama Tonantzin. O sea, todas las religiones tienen una madre. Una religión verdadera debe tener una madre, la representación del amor divino. Por eso toda familia debe tener una madre. Por eso toda familia debe adorar a su madre, porque aquella madre fue la que nos ha dado la vida. Y claro, indiscutiblemente es digna de toda adoración. Y esa madre física es una síntesis muy pequeña de aquella madre divinal que tenía Leonardo da Vinci, de aquella madre divinal que tiene cada uno de nosotros. O sea, que aquella madre física, cual queremos nosotros mucho, pues es simplemente una síntesis, algo muy pequeño comparado a la madre divinal que todos tenemos en los mundos superiores. Por eso es que en aquel cuadro de Leonardo da Vinci se encuentra magia, porque uno cuando está al frente de aquella obra, indiscutiblemente uno siente que se encuentra ante un ángel, uno siente que se encuentra ante un ser viviente, que lo máximo que podemos hacer es observarla. Cuando hablamos de este tipo de imaginación, necesitamos desarrollarla, porque esto permitió a Leonardo da Vinci plasmar en el lienzo a la Gioconda. Por ahí se dice que, ahorita hagamos un paréntesis, que mucho se ha hablado de la Gioconda. Algunos suponen
que fue la novia de Leonardo da Vinci. Pues se equivocan los que piensan de esa forma. Leonardo da Vinci plasma la belleza, pero la belleza de su madre. Cuando uno mira la Gioconda, y yo los invito a ustedes que busquen un lugar o una foto para que la miren y reflexionen en esto, y que observen la pintura de la Gioconda, que no tiene nada de noviazgo, no aparece en ella nada semejante. Es un cuadro sublime. Lo mira uno y siente uno un éxtasis que te hace olvidar de los problemas, de las dificultades, de todo. Te hace, digo yo, te hace entrar en el cielo, te hace sentir que en realidad no existe ningún problema. O sea, ver la Gioconda es un éxtasis, un algo en el corazón, muy distinto a las emociones inferiores. Siente uno un algo sublime, como si se encontrara uno a un ángel. Indiscutiblemente que la Gioconda no hay nada de voluptuosidad, ni de erotismo, ni de coquetería, o algo que pudiera parecer a cosa humana. No, indiscutiblemente estamos hablando de una figura divinal. Y lo más maravilloso de todo esto, lo más maravilloso, es que esa figura divinal mora en nuestro interior, porque ella, la Gioconda, nuestra madre, es la pureza. ¿Y qué es la pureza? La pureza lo purifica todo. Y ella, por muchos errores que nosotros cometamos, ella siempre nos perdonará. No importa qué tan malos seamos. Aquella madre, aquella madrecita, aquella Mona Lisa, aquella Rañón, aquella Tonancín, aquella María, aquella Isoberta. Estoy hablando de los diferentes nombres como se le menciona a la madre, a la Mona Lisa. Ella indiscutiblemente perdona a aquel hijo que ha pecado tanto, porque el ser humano se ha vuelto profundamente pecador. Y lo más terrible de esto es que no comprende el estado en el cual se encuentra, no comprende que continuamente está pecando, está cometiendo continuos errores. Inclusive llegamos hasta el punto en estos tiempos de pisotear a nuestra madre física, y cuando pisoteamos a nuestra madre física también lo hacemos con la madre que tenemos en los mundos superiores. Pero ella, como tiene un amor infinito, nos perdona hasta aquello. Por eso que en la Gioconda encontramos el amor verdadero. Por eso, indiscutiblemente, a Leonardo da Vinci se pensaba que él había pintado a su novia. No, él fue algo más profundo. Él fue algo más sublime. Él tenía una intuición muy grande, porque Leonardo da Vinci era intuitivo, ¿ya? Y podía ver aquella belleza. Leonardo da Vinci lo que vio fue el translúcido, captó la imagen de la Gioconda, que no es una imagen fantástica. Lo que él captó a su propia madre, a su madre divina. Y eso es lo que pinta en el lienzo. Seguimos aquí en la nave de los misterios. Hoy estamos hablando sobre el rasgando el velo de la Gioconda. Y estamos hablando maravilloso de Leonardo da Vinci, de un cuadro sublime, de un cuadro lleno de éxtasis, de un cuadro lleno de felicidad, que motiva al corazón a seguir viviendo, motiva al corazón a que aprenda a volar, porque aquel que se conecta con aquel cuadro se conecta con lo divino, y aquel que se conecta con lo divino pues purifica su corazón, y aquel que purifica su corazón se vuelve una gran bendición, no solamente para su familia, sino para todo el que lo rodea. Por eso vale la pena uno hacer un gran esfuerzo por salir de la impureza. ¿Cuál es el problema? La impureza. Indiscutiblemente que en estos tiempos nos encontramos en tiempos muy difíciles,
tiempos muy difíciles. ¿Por qué? Porque la impureza nos rodea por todos los lugares. Indiscutiblemente todo lo que no sea impureza gusta mucho en estos tiempos. Entonces, la clave para uno combatir la pureza es buscar aquello que son las virtudes, rescatar aquellas virtudes. Y en muchas ocasiones cuesta muchísimo rescatar las virtudes, lo sabemos, de que se presentan muchos obstáculos. Y entonces hay que aprender a vencer todos los obstáculos. En la India existe Ganesh, y a Ganesh se le llama la destructora de los obstáculos. O sea que la Gioconda, o María, o Ganesh, es la destructora de obstáculos. Entonces hay que aprender a conectarnos con esta destructora de obstáculos para que nos ayude a vencer todas aquellas impurezas que nos rodean, porque no es fácil alcanzar la pureza, pero también hay que comprender que a veces todo lo queremos hacer solos, porque en realidad el ser humano no está solo, el ser humano no está solo. Lo que sucede es que nosotros nos hemos olvidado de la pureza, nos hemos olvidado de lo que es hermoso, nos hemos olvidado de la belleza. Por eso una mujer cuando quiere pintarse y verse muy bonita y muy hermosa, en realidad lo que quiere es buscar la belleza, lo que quiere buscar es la hermosura. O cualquier hombre cuando busca una mujer bonita físicamente, en realidad lo que está buscando es la belleza, la hermosura. Pero hay algo más profundo de esa parte física, que es lo que está en el interior. Entonces lo que pinta Leonardo da Vinci es el interior de su madre y lo manifiesta así. No quiere decir que todo lo que sea bonito por fuera sea en realidad algo bello por dentro. Entonces hay que aprender a conectar con aquella pureza, porque es que aquella pureza es aquello que nos puede salvar. Y estar muy atentos nosotros, porque cuando uno va caminando hacia la pureza, pues aparece la impureza. Entonces, como uno entiende, como vamos entendiendo cómo funciona la madre en nuestras vidas, pues uno debe entender que necesita una ayuda. Y esa ayuda es la madre. Si nosotros comprendiéramos lo fundamental que es la madre, se cambiaría totalmente el mundo. Porque en los el primer año de vida, o los primeros 9 meses de vida, dependemos totalmente de la madre. Pero entre más crecemos y más crecemos, lo vamos complicando todo, lo vamos complicando todo. Aparece la mente, aparecen los pensamientos, aparecen los proyectos, aparece yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, y no sabemos que nos estamos complicando la vida. Y en ese medio de ese complicarnos, nos olvidamos totalmente de ahí de dónde venimos. O sea que estamos hablando de volver de donde salimos, de convertirnos en niños. Así, algo así como lo que mencionaba Jesús en sus tiempos, ¿ya? Que es necesario que el hombre se convierta en un niño. Entonces es necesario que el hombre comience a despojarse de todo lo que ha ido acumulando en su vida. Y no estrictamente en cuestiones materiales. Nos estamos refiriendo exactamente a cuestiones internas. Malos pensamientos, emociones negativas, la ira, la pereza, el orgullo. Porque es que uno cargado de orgullo, ¿el orgullo qué es? El orgullo es sentirnos como unos dioses. Y cuando no tenemos mucho orgullo, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues indiscutiblemente sentimos que no necesitamos ayuda de nadie. Entonces llega el momento entonces, ¿qué es el orgullo? Una mentira. Y llega el momento donde la vida nos coloca en una circunstancia que en realidad sí necesitamos de alguien. Y nos enfermamos de cama. ¿Y quién aparece? La madre. Pase lo que pase. Así hubiéramos sido unos hijos malvados. Y esa madre física es una manifestación de esa madre superior que está llena de profunda sabiduría. Si nosotros nos centramos en María, la madre de Jesús,
Si nosotros vemos la película de Mel Gibson, de la Pasión, podemos observar que durante toda la película, la Virgen María anda acompañando a su hijo Jesús continuamente. Y Jesús, a pesar de que tiene sus actividades, nunca se olvida de su madre. Y entonces, todo termina hasta el último punto. Hasta cuando Jesús muere en la cruz. Hasta que Jesús queda en las manos de la Virgen. Y entonces aquella Virgen lo acompaña hasta el mismísimo sepulcro. Y aquella Virgen con tanto amor es la que produce también el gran milagro de la resurrección. O sea, que decimos ahora que lo que nos falta es recordarnos de aquella madre. No solamente la madre física, ir más profundo. Y recordarnos de aquella madre física nos ayuda a inspirarnos para ir más arriba. Porque cuando nosotros hablamos del amor, hablar del amor es algo maravilloso. Porque en el amor encontramos la sabiduría. Y el que encuentra la sabiduría no necesita nada más. Lo tiene todo. Pero hay algo más profundo en esto. Más allá del amor, de la sabiduría, hay algo más profundo. Y eso es la madre. En la filosofía gnóstica le llamamos la madre divina. La madre Ranio. Y le decimos también la divina. Entonces, ahí nace todo. De ahí venimos. Ella es el génesis. Ella es el principio. De ahí donde tenemos que volver. Entonces hay que volver a caminar hacia el principio. No importa lo que haya pasado. No importa cuántas emociones negativas hayan pasado por nosotros. Claro, cuando vamos caminando hacia la divina, hacia la Gioconda o hacia la Mona Lisa, como le queramos llamar, o le queremos llamar como María, como muchos le llaman, nos encontramos con la indecisión. ¿No? ¿Por qué aparece la indecisión en la vida? Porque a la indecisión uno se encuentra entre dos caminos. Uno que conduce a la verdad y uno que conduce a la mentira. Y entonces cuando uno está en indecisión, entonces es necesario uno reflexionar profundamente y sentir con el corazón dónde está lo puro, dónde está aquello que nos salva, dónde está aquello que nos diviniza. Pues siempre el ser humano se encuentra ante una indecisión. Siempre continuamente se nos presentan dos caminos. Por eso, detrás de la Gioconda se encuentran dos caminos. Una espiral, un camino espiral y otro directo. Y entonces estamos hablando, es como que si la Gioconda, como que si fuera un templo, ella es como si fuera el guardián de un templo. O sea que el que se conecta con la Gioconda ingresa a un templo más profundo, porque la Gioconda es un templo, porque la María es un templo. Entonces, cuando vemos el cuadro de Leonardo da Vinci, nos encontramos que atrás hay un gran paisaje, hay más allá. Y ella, en aquel cuadro enigmático, sublime, maravilloso, nos encontramos que ocupa gran parte del cuadro. Y nos está insinuando a nosotros, si tú vienes a mí, mira lo que tengo detrás. O sea, el que llegue a la Gioconda puede pasar a niveles nunca imaginados. Y toda esa belleza simplemente hay que entender que es posible llegar a aquella. Y que simplemente al estar nosotros bebiendo tanto del mundo, todo lo que nos ofrece el mundo continuamente, llegamos a dudar hasta de la madre. Llegamos a dudar hasta de la que nos dio la vida. Llegamos a negar todo aquello.
porque nos hemos distraído profundamente. Nos hemos distraído con el mundo, con tantas actividades, porque como hemos deseado tanto, todo el ser humano ha deseado mucho. Queremos esto, aquello y aquello y aquello y aquello. ¿Y qué ha hecho la madre? Nos ha castigado, nos ha encerrado en nuestras casas, para que comprendamos que nos hemos olvidado de ella y para que veamos alrededor de nosotros como tanta impureza, y para que observemos y comprendamos que tenemos que buscar de ella para volver al Génesis, para volver de donde salimos. Seguimos aquí en la nave de los misterios. Está hablando para ustedes Iván Cerón, y hoy estamos hablando de un tema bastante interesante, que en realidad lo que estamos haciendo hoy es una síntesis muy pequeña. E inclusive cuando tomamos un tema de estos, de verdad que lo tomamos con mucha seriedad, e inclusive tenemos que decir que hasta miedo da hablar de un tema de estos tan maravillosos, inclusive miedo antes, no ahora, porque claro, cuando uno toca aquel cuadro y comienza a reflexionar en aquella virtud, pues se inspira, y nos inspiramos todos indiscutiblemente, porque hablar de rasgando el velo de la Gioconda, que es el tema de hoy, es como que si ella misma, la Gioconda, o el mismo Leonardo da Vinci, me ha utilizado a mí, nos ha utilizado a todos nosotros, para hacernos ver lo que existe dentro de nosotros. Entonces, por eso aparece la inspiración. Aparece la inspiración porque uno percibe que eso vive en nuestro interior, que nos está mostrando lo que pasa en nuestro interior. Por eso este cuadro es un cuadro verdaderamente sublime, y que inclusive hablar de este cuadro nos hace sentir que como que estuviéramos al frente de un ángel. Sobre la cabeza de esta figura, de esta Virgen, lleva un velo. El velo es signo de la castidad y atributo frecuente de los retratos de esposas. El brazo izquierdo descansa sobre una butaca. La mano derecha se posa encima de este brazo. Esta postura transmite la impresión de serenidad y de que el personaje retratado domina sus sentimientos. O sea, que indiscutiblemente nos encontramos ante una virgen, y que aquella virgen nos invita a nosotros a la serenidad. Y cuando hablamos de la Mona Lisa es aprender a manejar nuestros sentimientos, aprender a tener unos sentimientos equilibrados, ni muy felices porque hace daño, ni tristes porque hace daño. Una leve sonrisa. Si nosotros vemos a alguna persona que verdaderamente practique, que son practicantes de meditación, nos encontraremos siempre en aquella persona una leve sonrisa. Y esa leve sonrisa nace de la serenidad. Indiscutiblemente en esos tiempos en los cuales nos encontramos, es fundamental, es profundamente fundamental aprender a ser serenos. Aprender a ser serenos, porque en medio de la serenidad podemos encontrar grandes misterios. Y aquel que es sereno continuamente se libra de tantos momentos difíciles. Pero cuando se pierde la serenidad, indiscutiblemente entramos en crisis. Por eso es necesario que nosotros, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, practiquemos la serenidad. Y una de las claves de practicar la serenidad es aprendiendo el arte de la respiración.
y aprendiendo el arte de la respiración, que es observar profundamente la respiración. Indiscutiblemente conectamos con la serenidad, y cuando conectamos con la serenidad, se hace fácil ver a nuestra divina, se hace fácil ver a nuestra Virgen, se hace fácil ver a nuestra maga elemental, porque es más, se dice que esta Virgen es mágica, y que esta Virgen, esta madre, es mágica, pero también esta madre castiga. No nos gustan los castigos. Yo creo que a nadie le gustan los castigos. Pero le digo también lo bueno, esta madre también da regalos. ¿Y qué da la madre? ¿Qué da la madre? La madre da regalos como el celular, la madre da regalos como el carro, como la energía eléctrica, como el televisor. Ok, si nos portamos mejor, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da? Ok, vayamos más arriba. Pensemos en los seres extraterrestres. ¿Quién les da a los seres extraterrestres aquellas naves? La Madre Divina. ¿Y saben cómo son aquellas naves? ¿Cómo funcionan? El cerebro conectado a la nave. El corazón conectado a la nave. No necesitan botones. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estas naves? ¿Cómo vuelan? Con el amor. Entre más aman, más velocidad. Y se produce más amor y más amor y más suben, más suben, más suben. Más velocidad, más velocidad. O sea, el amor de la Divina Madre es infinito. Por eso, si usted tiene la bendición de algún día encontrarse una nave real en el mundo físico, sepa que los que van en aquellas naves son seres divinales, son ángeles. Todos estos ángeles han recibido regalos de la Divina Madre. Pero los regalos nos gustan, pero también la Divina Madre castiga. ¿No será que la Madre nos está reprendiendo para que aprendamos ahora lo mal que nos hemos portado? ¿No será que la madre nos está invitando, por lo menos a los que escuchamos, no a todos, porque hay veces no escuchamos? Cuesta oír. ¿Cuántas veces no nos habló la Madre? No lleves tus dedos al fuego porque te quemas. No lleves tus dedos al fuego porque te quemas. Y termina uno metiendo los dedos al fuego. Y no escuchamos. Pero ¿qué tal que nosotros, los que estamos escuchando, los que estamos reflexionando en este tema, nosotros escucháramos? Escuchar. Porque es necesario escuchar a aquella madre que vive en el fondo del corazón, que no está muy lejos, vive en nuestro interior. Busque cualquier oración que usted tenga por ahí cerca de usted y hágala, la que usted encuentre a su madre, y practíquela. Y practíquela, y practíquela, y deje que ella se manifieste en ustedes, se manifieste en todos nosotros. Y no nos olvidemos de la sonrisa enigmática de la madre que es la Gioconda, que es la Mona Lisa. Hemos estado hablando en esta tarde de rasgando el velo de la Gioconda. Hablado para ustedes Iván Cerón. Que tengan una muy buena tarde, una tarde muy bendecida, una tarde llena de pureza. Y ha sido todo por esta tarde. Y volvemos el próximo miércoles con otro misterio en la nave de los misterios.